Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 121. Loco. Según la información escrita en el libro de los monstruos, las arpías eran monstruos humanoides de cristal negro de la verdadera quinta dimensión. Debido a su forma humana, eran bastante débiles y relativamente fáciles de matar. Pero esta evaluación fue solo teórica. Al igual que con las brujas enanas, si se reunieran en grandes cantidades, matarlas no sería tan fácil. Más bien, se volverían extremadamente atemorizantes e incluso se quitarían la vida. Las arpías se clasificaron en 5 tipos diferentes en función de las habilidades que podían usar. El primer tipo fue la arpía del Windblade. Utilizarían la energía de flujo de todo su cuerpo y la comprimirían en hojas de viento rápidas y afiladas, cuyo poder de perforación era extremadamente alto. La armadura de flujo de cristal negro podría ser perforada por un par de ellos. Pero el punto más importante era que este tipo de arpías no solo podían liberar las cuchillas de viento después de comprimir la energía del flujo, sino que también podían controlar su trayectoria a su alrededor. En caso de que hubiera una gran cantidad de estas arpías de hoja de viento, tratarlas sin duda se convertiría en un dolor de cabeza. El segundo tipo fueron las arpías de fuego. Todos y cada uno de estos podrían congelar bolas de fuego del tamaño de una pelota de fútbol con las que hirieron y luego bombardear a sus enemigos. Cuando se reunieron en grandes cantidades, los Fluxers que enfrentaban sentirían como si estuvieran tratando con un escuadrón de artillería importante. Su poder ofensivo era mucho más terrible que el de los cortavientos. Tercer tipo, arpías chillando, que no podían hacer nada más que gritar fuerte. Pero este tipo de ataque sonoro era una de las habilidades más temidas. Esto se debía a que los fuertes chillidos de las arpías podían atacar directamente el mar de la conciencia de un Fluxer. Incluso la defensa de la armadura de cristal podría ofrecer solo una pequeña resistencia contra tales ataques. Si un Fluxer no hubiera cultivado métodos de flujo que se especializaran en fortalecer su mar de conciencia, la única opción para ellos sería correr lo más lejos posible al avistar a estas criaturas. El cuarto tipo eran las arpías espeetalón, que eran extremadamente rápidas y tenían garras afiladas. Siempre se ocultaban y esperaban el mejor momento para emboscar y matar al enemigo. Si un Fluxer bajara la guardia solo por un momento, volarían a gran velocidad y los atacarían implacablemente con sus afiladas garras. Esto a menudo condujo a desenterrar ojos o corazones. El quinto tipo eran las arpías diabólicas, que podían influir en la mente de un Fluxer. Si las arpías chillonas representaban un gran dolor de cabeza para cualquier agente que las enfrentara, entonces estas arpías diabólicas eran como dioses de la muerte. Podrían emitir un chillido de una frecuencia particular que podría magnificar enormemente el demonio del corazón. Estas arpías diabólicas mataron a la mayoría de las personas presentes por encima del 10º nivel de la Torre de la Gloria en comparación con cualquier otro tipo. Una vez que lanzaran un chillido, la codicia en el corazón de un Fluxer aumentaría enormemente y el retador perdería toda razón. Solo quedaría un pensamiento en su mente, y sería ganar tantas insignias de torre como pudieran adquirir, haciendo que sigan despejando un nivel tras otro hasta que mueran. Afortunadamente, Li Yunmu había obtenido el libro de los monstruos de Liu no Uji. De lo contrario, si se hubiera encontrado con alguna de estas criaturas sin tener ninguna información sobre ellas, entonces probablemente también habría sido noqueado. Sistema, ¿hay algún método para resistir contra estas arpías diabólicas? Li Yunmu apenas había logrado expresar su pregunta cuando las 9 arpías volaron hacia él. Agitó ligeramente su mano, ordenando al grupo de cuervos del inframundo que se unieran al grupo. No valía la pena mencionar apenas 9 arpías. Independientemente de si usaba el grupo de 51 cuervos del inframundo, que ya habían atravesado la capa de cristal plateado o dependían de su propia defensa, no había necesidad de que tuviera miedo. Incluso si los primeros 4 tipos de arpías atacaron en coordinación, o incluso si la mente de Li Yunmu fue atacada por las chirriantes arpías, lo que le hizo perder toda la voluntad para resistir, por lo que no se movió de su posición, sus cuchillas de viento y bolas de fuego y garra los ataques aún serían incapaces de romper su defensa. Desafortunadamente, todavía no podía enfrentar al último tipo, las arpías diabólicas, ya que usarían susurros para influir directamente en su corazón. La única razón por la que había entrado en la Torre de la Gloria era para ganar insignias de la torre. Entonces, si perdió el control de sí mismo debido a su creciente codicia, no pasaría mucho tiempo antes de que perdiera también su pequeña vida.
La Torre de la Gloria tenía 108 niveles en total, por lo que Lee Junmoo no podía ser arrogante y pensar que podía ir de juerga y matar todo en su camino para avanzar más y más. Sin embargo, lo que temía sucedió. Las arpías volaron extremadamente rápido, y antes de que Lee Junmoo pudiera aprender algún método para lidiar con el tipo de mal de corazón, estaban sobre él. Una de las arpías que volaba hacia él de repente levantó la cabeza y chilló. La onda de choque producida por el chillido que perforaba las orejas atacó el mar de la conciencia de Lee Junmoo. Una vez que Lee Junmoo recibió un ataque mental, todo su cuerpo se volvió instantáneamente opaco y su velocidad de reacción también disminuyó considerablemente. Era una arpía chillona. Lee Junmoo pensó en su corazón que esto no era bueno, pero luego sucedió algo aún peor. De repente, detrás de él, una extraña y suave voz femenina susurró en su oído. Cuando Lee Junmoo escuchó el lento y suave murmullo, un intenso deseo surgió en su corazón. Insignias de la torre, tenía que obtener aún más insignias de la torre. Dim, la condición actual del huésped es extremadamente peligrosa. Sugerencia. Use puntos de habilidad para resistir los ataques mentales de arpías chillonas y arpías diabólicas. Cada segundo de resistencia usará 2 puntos de habilidad. ¿Estás de acuerdo? Dim, dado que la conciencia del anfitrión ha sido atacada y considerando que no puede responder, el sistema decidirá usar puntos de habilidad para ayudar al anfitrión a resistir los ataques mentales. Después de ser actualizado a la tercera capa, el sistema se había vuelto extremadamente confiable. Como Lee Junmoo no pudo responder a su pregunta, decidió rápidamente usar los puntos de habilidad para eliminar las heridas que su conciencia había recibido. Sin embargo, justo cuando el sistema se preparó para deducir la cantidad requerida de puntos de habilidad, la pequeña ancestra sombra femenina, que había estado sentada en el hombro de Lee Junmoo, finalmente reaccionó. Un rastro de ira apareció en su carita. Podía sentir que Lee Junmoo, quien había formado un contrato con ella, estaba sufriendo. Al instante, la pequeña Lee Jin abrió ligeramente su pequeña boca y aspiró ligeramente el aire. Inmediatamente, los ataques mentales lanzados por la arpía chillona y la arpía diabólica desaparecieron por completo sin dejar rastro. Esto fue porque estos ataques mentales fueron completamente absorbidos por el pequeño Lee Jin. Dim, peligro evitado. El plan para usar puntos de habilidad para ayudar al anfitrión a resistir los ataques mentales ha sido cancelado. Cuando la conciencia de Lee Junmoo se tranquilizó, ya habían pasado más de una docena de segundos. En cuanto a las 9 arpías que volaban hacia él, fueron eliminadas instantáneamente por los cuervos del inframundo y 11 insignias de la torre yacían en el suelo. En cuanto a las heridas sufridas por la conciencia de Lee Junmoo, habían sido absorbidas por el pequeño Lee Jin. Aunque los ataques mentales le causarían un gran dolor de cabeza a cualquier agente de cambio, pero para Lee Jin, eran un tónico, un alimento. Ella había absorbido las oraciones y las creencias del clan de las sombras para nacer, por lo que estos pocos ataques mentales siniestros eran como cereales para ella. ¿Qué pasó? ¿Escapé por poco? Lee Junmoo estaba feliz y asustado. De este evento, aprendió una lección de que solo con una alta defensa de su cuerpo físico no podría evitar todos los desastres. Instantáneamente tomó una resolución firme para juntar suficientes elementos espaciales para comprar un método de flujo de grado relacionado con el fortalecimiento de su mar de conciencia. Sin embargo, ¿no fue la actuación de Lee Jin demasiado desafiante? Ella aspiró ligeramente el aire y los ataques mentales de ambos tipos de arpías fueron completamente absorbidos por ella. Realmente era digna de ser llamada una existencia que poseía una vitalidad interior casi tan formidable como las deidades. Con la existencia del pequeño Lee Jin, Lee Junmoo ahora temía aún menos las amenazas en los niveles superiores. Se apresuró hacia el siguiente nivel, conduciendo a sus 51 cuervos de cristal plateado del inframundo. 12º nivel despejado, 13º nivel despejado, 14 nivel despejado. Finalmente, cuando alcanzó el 15º nivel, se encontró con una capa dorada de la arpía boss, bruja arpía. Sin embargo, esta vez Lee Junmoo no tenía prisa y decidió divertirse un poco con este mini jefe. Se acercó a ella escoltado por una nube negra formada por 51 cuervos del inframundo. Después de 10 minutos, las arpías de 59 segundas capas y la bruja arpía del 15º nivel habían sido completamente destruidas por los cuervos del inframundo. Naturalmente, la bruja arpía dejó caer el mayor número de insignias de la torre, 30 de ellas. Mientras tanto, la gente en el exterior aún no se había recuperado de la conmoción de Lee Junmoo al pasar por el 10º nivel y la impactante noticia de que le habían conferido títulos.
Sin embargo, en ese momento, la asociación Fluxer hizo otro anuncio mundial repetido 3 veces de que Lee Jun-mu pasó el 15º nivel. En poco tiempo, todos los Fluxers en los 6 continentes quedaron completamente asombrados. 15º nivel. Esta persona extraordinaria llamada Lee Jun-mu estaba sorprendentemente todavía avanzando. Loco, esto es simplemente loco. Capítulo 122. Gran transformación. En este momento, Lee Jun-mu obviamente no estaba al tanto de las reglas de la Torre de la Gloria. Del mismo modo, tampoco sabía que el mundo exterior se estaba volviendo loco por haber avanzado más allá del 15º nivel. Especialmente los Fluxers de Cloud City Warzone. Después de confrontar el hecho de que Lee Jun-mu era tan formidable, todos sintieron una presión invisible que los reprimía. Este tipo de personaje, ¿cómo podría perder ante Tan Ruochen en el mundo real? ¡Qué broma! Efectivamente, la familia Heavenly Dragon Tan ya no podía seguir mirando. Si Lee Jun-mu se hubiera detenido después de pasar el 10º nivel, con el trasfondo de la familia Heavenly Dragon Tan, apenas podrían tratarlo con indiferencia. Pero actualmente esa persona acababa de avanzar más allá del 15º nivel. ¿Qué significaba eso? Significaba que si la familia Heavenly Dragon Tan no parecía refutar personalmente el rumor, entonces ciertamente se convertirían en el centro de la crítica pública. Pronto, un representante de la familia Heavenly Dragon Tan hizo un anuncio personalmente en los foros oficiales del área de flujo de Cloud City, refutando el rumor. Dijo que la pelea entre Lee Jun-mu y Tan Ruochen de su familia Tan fue un partido de apuesta secreto, y no había ninguna condición de que los resultados de la batalla debían anunciarse públicamente. Dado que alguien estaba usando esta batalla como una excusa para difamar el nombre del mayor general celestial Lee Jun-mu, ellos, la familia Tan del dragón celestial, querían hacer una declaración especial. Lee Jun-mu no había perdido ante Tan Ruochen. La familia Heavenly Dragon Tan ahora investigaría y se aseguraría de que la persona que había comenzado el rumor recibiera el merecido castigo bajo la ley. Forzada por la presión pública, la familia Heavenly Dragon Tan tuvo que hacer un anuncio público. Con respecto a esto, el público tuvo una profunda sensación de que, debido a la fuerza de batalla de Lee Jun-mu, la influencia de su identidad se había vuelto aterradora después de aumentar enormemente hoy. De hecho, Lee Jun-mu realmente no había perdido ante Tan Ruochen. ¿Cómo podría una persona que había avanzado más allá del 15º nivel de Tower of Glory perder ante Tan Ruochen? Era un hecho que el actual Lee Jun-mu, aunque solo un agente de flujo de cristal ordinario, ya se había convertido en un jugador importante en la ciudad de la nube celestial. Además, todo esto solo había sucedido porque había despejado el 15º nivel. En este instante, solo había una pregunta en los corazones de todos. Si esta persona continuará avanzando. Y si decidió avanzar, ¿tenía la fuerza para despejar el 20º nivel? ¿Se convertiría finalmente en la tercera persona entre los recién llegados en lograr esta hazaña? Con respecto a esto, muchas personas lo esperaban, llenas de innumerables esperanzas. Pero esos Fluxers que tenían un mayor cultivo no creían que quedara ningún suspenso en este asunto. Lo pensaron simplemente porque era extremadamente difícil para los Fluxers de cristal ordinarios superar el obstáculo del 20º nivel. Era equivalente a lograr algo imposible. Mantian y Aiyue, los otros dos recién llegados que habían superado el 20º nivel en un intento pudieron hacerlo debido a sus líneas de sangre, que eran muy superiores en comparación con otros en esta nueva era. Además, los antecedentes de estos dos recién llegados formidables también fueron extremadamente notables, pero ¿en qué tenía que confiar Lee Jun-mu? Solo el arco del tesoro de la quinta dimensión, así como la extraordinaria habilidad de batalla, Violent Blade. Si eso era realmente todo lo que tenía, entonces no era suficiente. Sin embargo, ignorando eso, todavía era un hecho que Lee Jun-mu había despejado el 15º nivel, lo que había atraído la atención de muchos poderes y grandes personajes. Dadas sus capacidades, no es de extrañar que el templo del dios de la guerra que le había dado le presentara el derecho a participar en la prueba de fuego, por lo que podría ingresar al templo. Lee Jun-mu, realmente no te había juzgado mal. Parece que también necesito trabajar duro. En algún territorio secreto en un desierto en la quinta dimensión, después de recibir la noticia de que Lee Jun-mu había despejado el 15º nivel, Lin Xuan levantó la cabeza ligeramente para mirar hacia el cielo. Sus delgados labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa. Ella era la única persona, aparte del Lord Manager de Cloud Castle, que había presenciado personalmente a Lee Jun-mu entrando en el estado de Battle Sage en Tranced. En cuanto al trío idiota del Gran Xion, olvídate de ellos.
Esos tres ni siquiera sabían lo que significaba. En el castillo de la familia Heavenly Dragon Tan, una persona estaba hablando. Mierda, esto fue desastroso, ¿por qué mi suerte es tan mala? ¿Este chico realmente avanzó más allá de los primeros 15 niveles? Esta vez, la familia ciertamente me creará más problemas. Pero, Tan Ruochen apretó los puños con fuerza. Sus ojos brillaban con determinación. Pero, no soy tan fácil de derrotar. Había que decir que este Tan Ruochen era realmente un gran guerrero que no fue derrotado por las dificultades. Esta persona había superado sorprendentemente el dolor en su fortaleza mental por sí mismo, y en este momento, una presencia aún más poderosa surgió de su cuerpo. En un gran patio en el castillo de acero, un grupo de personas se había reunido. Expresiones sombrías cubrían todas sus caras. Jefe, la última vez fue culpa mía. No esperaba que el potencial de combate a esta persona fuera tan aterrador. No debería haber cometido ese error, dijo un agente de flujo de cristal dorado que tenía un brazo roto, sintiéndose avergonzado. Olvídalo, este asunto no fue tu culpa. Si esta misión se le hubiera dado a alguien más aquí, ninguno de nosotros hubiera esperado que un agente de flujo de cristal ordinario fuera tan formidable tampoco, dijo la persona sentada en el asiento de un jefe. Después de un largo silencio. Al instante, alguien del grupo preguntó. ¿Pero qué deberíamos hacer ahora? Ahora que se le ha conferido el título de General Celestial, y se le ha dado su fuerza de combate, así como las cosas extrañas que Niu Jin nos contó, tal vez él tiene alguna forma de confirmar que nuestro gran patio también estuvo involucrado en esos asesinatos. Niu Jin, cierto, no tengo más remedio que equivocarte. Ya no puedes quedarte en el castillo de las nubes, debes ir al campamento en el desierto y quedarte allí hasta que este asunto desaparezca. No hay problema, lo entiendo. Por este gran patio, ahora dejaré el castillo de las nubes. Hay que decir que Lee Junmu cargando más allá del 15º nivel realmente había hecho que muchas personas se pusieran nerviosas, incluidas las que comenzaron el rumor de avergonzarlo. En este momento, los ojos de Zhou Jing estaban llenos de desesperación mientras miraba fijamente el anuncio hecho por la familia Heavenly Dragon Tan para refutar el rumor. Todo esto sucedió gracias a ti, maldita picadura, si no me hubieras incitado, ¿por qué habría hecho esto? Hemos terminado, la familia Heavenly Dragon Tan nos perseguirá personalmente y ciertamente moriremos. Sí, todo sucedió debido a mi codicia. No debería haber aceptado los beneficios otorgados por la familia de Ouru. Hemos terminado. Zhou Jing y los otros dos machos habían despertado un nido de avispas esta vez. Sin embargo, la familia Heavenly Dragon Tan no se había movido, cuando de repente la puerta de la habitación donde estos tres estaban hablando se abrió de golpe. Zhou Jing, Wang Zi, Chen Qian. Somos de la Organización Central de Juicios de Fluxer. Todos sospechan de difundir un rumor destinado a avergonzar al señor general celestial Lee Junmu. Obedientemente vengan con nosotros al patio de juicios de Fluxer. El escuadrón de patrocinadores del continente central, que tenía la fuerza promedio de una capa de cristal plateado, de repente estrelló la puerta del grupo y entró. Se llevaron a la fuerza a Zhou Jing y a los otros dos cuyos rostros ya se habían puesto mortalmente pálidos. Fluxers tenía privilegios, pero esto no significaba que pudieran hacer todo lo que quisieran. Por encima de ellos, todavía estaba la organización de ensayos Fluxer, la institución responsable de recolectar los Fluxers que se comportan mal, llevarlos a juicio y luego castigarlos. Si el rumor iniciado por Zhou Jing y los otros dos hubiera avergonzado a un agente de flujo de cristal ordinario de bajo nivel, habría estado bien. Esta organización no iría tan lejos como para crear un escándalo y arrestar personas por un asunto tan pequeño. Pero en la actualidad, la persona a la que habían intentado avergonzar se había convertido en el mayor general celestial del continente central. Además, esta persona había despejado el 15º nivel no hace mucho tiempo, por lo que esta situación se había vuelto extremadamente delicada. No solo arrestaron a Zhou Jing y sus cómplices, sino que también arrestaron a la familia de Owu al mismo tiempo en su pequeño complejo en Lucky Win City. La eficiencia con la que se trató este asunto fue suficiente para que el cabello de cualquiera se pusiera de pie por miedo. La gente de Lucky Win Great Courtyard miraba impotente a las tres personas que se llevaban. Se podían ver expresiones complicadas en los rostros de todos, pero nadie podía negar que el estado actual de Lee Junmu era diferente al de hace un día. Capítulo 123. Decorado en oro. En este momento, Lee Junmu, el personaje principal, ignoraba por completo los muchos cambios que ocurrían en el mundo exterior.
Ni siquiera sabía que su estado actual era el de uno de los 36 generales mayores celestiales del continente central. Después de avanzar más allá del 15º nivel, el número de insignias de la torre que obtuvo comenzó a aumentar exponencialmente. Después de todo, a partir del 15º nivel, el número de arpías de cristal dorado aumentaría en uno en cada nivel, y matar a cada uno de ellos le daría 30 insignias de torre adicionales. 15º nivel, 45 insignias de la torre. 16º nivel, 76 insignias de la torre. 17º nivel, 108 insignias de la torre. 18º nivel, 138 insignias de la torre. 19º nivel, 169 insignias de la torre. Al llegar al nivel 20, Lee Junmu, que lideraba un grupo de cuervos, despejó el nivel anterior tan rápido que de repente se dio cuenta de algo. Si avanzaba más allá del 20º nivel, entonces, dada su velocidad, el tiempo que había tomado para avanzar a través de la torre sería ciertamente menor que el de Mantiano Aiyue. Por lo tanto, sin duda se clasificaría por encima de esos dos recién llegados. Por eso, si no sucedió nada inesperado y fue capaz de despejar el 20º nivel, entonces su nombre ciertamente entraría en las filas de las 100 personas cuyos nombres estaban escritos en la piedra fuera de la torre. Pero si eso sucediera, obtendría una gloria y fama sin precedentes, y era algo que ciertamente no quería. Porque actualmente, todavía carecía de un respaldo y fuerza lo suficientemente poderosos. Si hubiera confiado en su propia fuerza y hubiera usado el arco de sabio del cuervo de la séptima dimensión del inframundo, alcanzar el punto de control del 15º nivel sin duda habría sido el límite para él y las dos sombras. Si entrara en la lista ahora mismo, la gloria sería completamente inútil para él. No solo no tendría ningún uso para él, sino que incluso podría atraer problemas. Por lo tanto, Lee Junmu no entró inmediatamente en el 20º nivel. Además, ese lugar era un importante punto de control. Incluso si su cerebro estuviera en sus rodillas, sabría que sin duda habría un gran jefe arpía de cristal arcoíris esperándolo antes. Lee Junmu rápidamente consideró si debería correr el riesgo de ingresar al 20º nivel o no. Sistema, ayúdame a calcular, ¿cuál es la probabilidad de que pueda despejar el 20º nivel y cuál es la probabilidad de que muera? Afortunadamente, todavía tenía el sistema a su lado. Dejó de moverse y solicitó al sistema que hiciera una deducción detallada. ¿Deducción en progreso? Después de varias decenas de segundos, el sistema completó el análisis y volvió a hablar. Si el anfitrión solo depende de su fuerza de combate personal, entonces la probabilidad de despejar el 20º nivel es igual a 0, mientras que la probabilidad de perecer es del 100%. Si el grupo de cuervos del inframundo también se agrega al cálculo, entonces hay un 99% de posibilidades de que elimines el 20º nivel, sin embargo, el número de cuervos del inframundo en el grupo se reducirá considerablemente. Pronto, la información sobre los monstruos que Lee Junmu encontrará en el 20º nivel, según lo deducido por el sistema, apareció en su mente. Arpías de capa de cristal negro, 99. Arpías de capa de cristal dorado, 5. Arpías de capa de cristal arcoíris, 1. Este fue el resultado del análisis del sistema con respecto a la dificultad que enfrentaría en el 20º nivel. Lee Junmu lo aprobó en su corazón, la deducción del sistema fue bastante buena. Si no tuviera el grupo de cuervos del inframundo, solo confiando en la fuerza de combate de sí mismo y de las dos sombras, llegar al 15º nivel habría sido su límite. Porque a partir del 16º nivel, el número de arpías de capa dorada aumentó en una en cada una, y no podía luchar contra dos arpías de capa dorada al mismo tiempo. Para él y sus dos sombras, lidiar con una bestia dimensional de capa dorada ya era el límite. Esta fue la conclusión a la que Lee Junmu había llegado sin incluir la patada del tornado del dios del viento en la ecuación. Sin embargo, Wingot Tornado King no fue efectivo para todo tipo de bestias dimensionales. Por ejemplo, las arpías, poseían la cabeza de un pájaro y el cuerpo de una mujer. Además, debido a la estructura innata de sus cuerpos, también poseían un par de alas de monstruo de pájaro. Por lo tanto, la patada del tornado del dios del viento era completamente inútil contra este tipo de monstruos, porque no estaban restringidos en el aire y podían moverse libremente. Por lo tanto, si Lee Junmu quería despejar el 20º nivel, solo podía confiar en el grupo de cuervos del inframundo, que se volvieron cada vez más formidables a medida que continuaban luchando. En la actualidad, todos los cuervos del inframundo en el grupo de 51 habían penetrado temporalmente en la capa de cristal plateado.
Es por eso que no sería un gran problema para estos cuervos del inframundo despejar el intenso 20º nivel que contenía 5 arpías de cristal dorado y una arpía de cristal arcoíris. Muy bien, vamos a ir a este nivel. Al instante, Lee Junmu consideró todos los méritos y deméritos, y de inmediato, decidió firmemente entrar en el halo. Al instante siguiente, entró en el legendario punto de control del 20º nivel. Y efectivamente, no hubo mucha desviación de la conclusión del sistema. 99 arpías de capa de cristal negro se lanzaron instantáneamente sobre Lee Junmu. En un momento, fue bombardeado por cuchillas de viento, bolas de fuego, ataques mentales y otras habilidades que las arpías podrían usar. Sin embargo, Lee Junmu con sus 2 sombras no puso estas arpías de capa de cristal negro 99 en sus ojos. Todos los cuervos del inframundo atacan a las 5 arpías de capa dorada y a esta arpía de cristal arcoíris sin contenerse. Lee Junmu inmediatamente emitió su comando final a todos los cuervos del inframundo. Los 51 cuervos de la capa de cristal plateado del inframundo se dividieron inmediatamente en 6 escuadrones. Cada uno corrió hacia las 6 arpías de nivel de jefe diferentes. En cuanto a las 99 arpías ordinarias de la capa de cristal negro, Li Yun y Li Fen ya las habían alcanzado y se lanzaron a una matanza entre ellas. Debido a que el pequeño Li Ying se tragó todos los ataques mentales de las arpías, tales trucos fueron completamente ineficaces. Después de un largo tiempo, todas las arpías de la capa de cristal negro fueron completamente aniquiladas por Li Fen y Li Yun. Una vez que la capacidad de los oponentes para afectar la conciencia perdió su efecto, incluso fueron incapaces de romper las defensas de las sombras. En cuanto a la próxima batalla, no tenía ninguna relación con Lee Junmu. 51 cuervos del inframundo de cristal plateado vs 5 brujas arpías y una emperatriz arpía. Según la lógica, los 51 cuervos del inframundo de cristal plateado ciertamente perderían aquí. Sin embargo, eran criaturas que se volvieron más poderosas a medida que luchaban más. Después de absorber la vitalidad y la sangre de sus camaradas caídos, su fuerza continuaría aumentando. Pronto, el número de cuervos del inframundo de cristal plateado comenzó a caer rápidamente, ya que fueron masacrados por las arpías de nivel jefe. Pero con la muerte de cada cuervo del inframundo, la fuerza de los aún vivos aumentó. 51, 47, 39, 26, 19, 12, finalmente, solo 12 cuervos del inframundo seguían vivos del grupo de 51. Lee Junmu descubrió para su sorpresa que cada uno de los sobrevivientes recibió un aumento en su base de cultivo. Al instante, los 12 fueron mejorados a la 4ª capa y se convirtieron en cuervos de la capa de cristal dorado del inframundo. Al instante, las 5 brujas arpías de cristal dorado que habían sufrido muchas heridas fueron aniquiladas por las aves sobrevivientes cuya fuerza había aumentado rápidamente. Los 12 cuervos del inframundo de cristal dorado finalmente rodearon y atacaron a la emperatriz arpía de cristal arcoíris. Sin embargo, esta batalla no duró mucho. Para cuando todas las arpías del 20º nivel fueron asesinadas, dejando caer sus insignias de la torre, solo quedaban 6 cuervos del inframundo de cristal dorado. Cuando se alimentaron de los cadáveres muertos de las arpías, aunque su fuerza no aumentó, pero todas las heridas que habían sufrido durante la batalla fueron curadas. Su sangre fue repuesta y una vez más alcanzaron su condición máxima. 6 cuervos de la capa de cristal dorado del inframundo son más que suficientes. Lee Junmu apretó ferozmente sus puños. Genial, los resultados de la batalla fueron mucho más ideales en comparación con lo que había esperado. Todavía tenía el capital para seguir adelante con confianza. Solo en este nivel, Lee Junmu había ganado 270 insignias de la torre. La última emperatriz arpía de la capa de cristal del arco iris había dejado caer 100 insignias de la torre por sí misma. ¿Las insignias de la torre caen tan fácilmente? No, ellos no. La razón principal es porque la fuerza de una bestia dimensional cristalina del arco iris casi ha alcanzado el pináculo del poder. Además, si la base de cultivo de Lee Junmu no estuviera en una capa de cristal ordinaria, ese jefe ciertamente no habría tenido una tasa de caída del 100%. Básicamente, si alguien con una base de cultivo incluso un poco más alta hubiera cargado a través de la torre, entonces no habrían ganado tanto. Por lo tanto, dentro de la Torre de la Gloria, cuanto más baja es la base de cultivo de un agente de flujo que lo desafía, mayor es la oportunidad para que él gane recompensas. Aunque el antepasado del flujo albergaba malas intenciones, también dejó una gran oportunidad para los recién llegados que tenían una gran fuerza. Como Lee Junmu.
Incluso si dejaba de avanzar aquí mismo, ya había acumulado suficientes insignias de torre para intercambiar por herramientas de tesoros dimensionales y muchos otros recursos que eran aún más terroríficos que el equipo que ya poseía. Luego, Lee Junmu contó el número de insignias de la torre que había acumulado en total. En total, había ganado 800 algo. Dios mío, ¿tantas insignias de torre? Lee Junmu estaba completamente asombrado. Con esta cantidad, ¿cuántas armas de tesoros de dimensiones superiores podría obtener? ¡Qué fortuna fue esta! Capítulo 124. Las alas rotas de un niño de viento. Si Lee Junmu no hubiera verificado, no lo habría sabido. Pero una vez que realmente vio las insignias de la Torre 873 dentro de su insignia de almacenamiento, una sensación inexplicable se apoderó de todo su ser. ¿Qué tipo de sensación fue esa? Era como si una persona pobre hubiera ganado de repente una lotería de 100 millones de dólares, y dentro de él naciera una falsa sensación de seguridad. No fue una buena sensación, y Lee Junmu dejó de avanzar. Instantáneamente fue a cambiar las insignias por recompensas. Los cielos solo sabían cuándo despertaría el antepasado del flujo. Debe tener cuidado por si acaso. ¿Qué pasa si el anciano se despertó repentinamente debido a alguna anormalidad y vino a echar un vistazo? Solo de pensarlo hizo que Lee Junmu se sintiera incómodo de pies a cabeza. Debido a esto, decidió usar todas sus insignias antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Cuál era la moneda de esta torre? Era solo dinero ficticio creado por el antepasado del flujo. Si uno no los cambia por objetos reales, no valen nada. Al siguiente instante, Lee Junmu una vez más entró en la región de intercambio de la Torre de la Gloria. Su primera prioridad era obtener la antigua runa helada. La antigua runa helada de la capa de cristal ordinaria, 10 insignias de la torre. Capa de cristal negro, 20. Capa de cristal plateado, 30. Capa de cristal dorado, 40. Capa de cristal arcoíris, 50. Sin dudarlo, Lee Junmu sacó 50 insignias de la torre y las colocó en el lado izquierdo de la balanza. Al instante, se convirtieron en una runa de congelación de grado pináculo. Después de eso, intercambió 50 insignias de la torre por una runa de trueno de grado pináculo. Se gastaron 100 insignias de la torre, pero a Lee Junmu todavía le quedaban 773. Pero cuando miró la gran cantidad de recompensas que podía elegir, su mente de repente dejó de funcionar. Todas esas insignias de la torre que todavía tenía, ¿por qué debería cambiarlas? ¿Habilidades de batalla de cultivo de flujo? No, no es una oportunidad. Tenía el sistema, entonces, ¿qué habilidad de batalla de energía de flujo no tenía? Además, si él quisiera cultivarlos, también tendrían que ser reparados por el sistema. No valía la pena, por lo que era mejor gastar sus insignias en recompensas materiales. Sistema, ¿por qué debería cambiar? Lee Junmu descubrió que el objeto más grande en la Torre de la Gloria era sorprendentemente una botella de sangre, llamada sangre del clan de Iti. Su precio era de 3000 insignias de torre. Según los rumores, era un suplemento medicinal celestial de mayor dimensión. Si uno bebiera esta botella de sangre de deidad, había un 50% de posibilidades de que obtuvieran la línea de sangre del clan de la deidad. Cuando Lee Junmu vio este artículo, se emocionó mucho. Sin embargo, se dio cuenta de que las pocas insignias de la torre que poseía no eran suficientes para cambiar por el primer elemento clasificado en la Torre de la Gloria. Debido a esto, solo pudo enterrar el deseo de obtenerlo en su corazón y comenzar a buscar otra cosa. Observó cuidadosamente todos los tesoros extraordinarios entre el rango de precios de 500 a 700 insignias de la torre. Sin embargo, le faltaba conocimiento sobre los artículos, por lo que solo podía solicitar la ayuda del sistema. Después de hacer un análisis exhaustivo de la situación actual del anfitrión, el sistema sugiere que primero debe cambiar por las alas rotas de un niño del viento. El sistema no decepcionó a Lee Junmu. Después de permanecer en silencio durante varios segundos, hizo un análisis exhaustivo de sus habilidades y armas actuales y le proporcionó la sugerencia más óptima. Las alas rotas de un niño del viento. ¿Qué son? Lee Junmu se sorprendió por un momento, nunca había esperado que el sistema diera tal respuesta. Rápidamente buscó a través de la estela de la torre, y después de un largo tiempo, finalmente encontró este artículo. Las alas rotas de un niño de viento. Wind Children es una raza que solía existir en la verdadera sexta dimensión. Son una raza antigua raramente vista que ha perdido su hogar. Poseen un rastro de la línea de sangre de Wingot. Son innatamente competentes en el uso del poder de las tormentas.
Son una raza comparativamente apacible y pacífica. Viven en secreto en los dominios ocultos más profundos de la verdadera quinta dimensión. Encontrar sus huellas es extremadamente difícil. Según los rumores, están casi extintas. Cuando Lee Jun-mu leyó esta información sobre las alas rotas de un niño del viento, quedó momentáneamente aturdido. En pocas palabras, Wind Children eran los descendientes del dios antiguo de la sexta dimensión que estaba en la capa trascendente y poseía su propia línea de sangre. El artículo en el intercambio era un par de alas del cuerpo de un niño del viento, que también se conocían como las alas del viento. Este artículo no amplificó la fuerza. Solo tenía un uso, y era para un Fluxer mezclarlos con su armadura de flujo para que pudieran usarse como parte de su cuerpo para volar hacia el horizonte. ¿Cómo podría haber esperado Lee Jun-mu que la primera sugerencia dada por el sistema sorprendentemente le permitiría gastar muchas insignias de la torre, para intercambiar por las alas del viento? Aunque este era un precio extremadamente bueno para ellos, ¿no era todavía extremadamente costoso? Sistema, estas alas requieren 500 insignias de torre, ¿estás seguro de que son la mejor opción disponible? Lee Jun-mu preguntó, encontrando difícil de creer. Sí, después de hacer un análisis exhaustivo de la situación actual de Lost, el sistema descubrió que no hay ningún elemento más adecuado para el Lost en comparación con este. Sin embargo, incluso los Fluxers pueden lograr volar controlando el aire después de que su cultivo alcanza la capa de trascendencia. Incluso la gente común puede ponerse trajes de alas de exoesqueleto para volar. El corazón de Lee Jun-mu dolía. ¿Qué fue esto, gastando 500 insignias de la torre para cambiar por solo un par de alas? Sin embargo, el vuelo logrado por los Fluxers en la capa trascendente no se puede comparar con el uso de Wings of the Wind. La velocidad de vuelo, la flexibilidad y la aplicación de la verdadera esencia de la energía eólica son muy superiores con este elemento en comparación con el control del aire para volar. Mientras el anfitrión obtenga estas alas del viento y las fusione con la armadura de cristal, y mucho menos los fluyentes de capa trascendentes, incluso los sabios comunes que no son buenos para volar no podrían representar una amenaza, el sistema con calma respondido. En cuanto a la armadura del ala del exoesqueleto, que estaba siendo investigada por la humanidad, el sistema la ignoró por completo. Claramente, a los ojos del sistema, esta armadura de ala investigada no valía la pena mencionarla en la misma oración que Wings of the Wind. Muy poderoso. Esta vez, Lee Jun-mu no pudo permanecer imperturbable. No es de extrañar que el antepasado del flujo haya establecido el precio de este elemento de capa trascendente en 500 insignias de torre. Al instante, Lee Jun-mu no dudó más y gastó el precio requerido para obtener las alas del viento. Justo después de eso, la línea originalmente brillante con el nombre del artículo en la estela se volvió gris. Lee Jun-mu rápidamente se dio cuenta de que la sugerencia del sistema había sido acertada. Los niños del viento, que eran descendientes del rumoreado dios del ala, aparentemente eran extremadamente difíciles de rastrear. Y luego aún tenías que matarlos, mientras la sangre de un dios de capa trascendente corría por sus venas. Una vez que Lee Jun-mu obtuvo el par de alas, intercambió sucesivamente por otros 3 elementos siguiendo las sugerencias del sistema. El primero era un elixir que contenía una fusión de energías de flujo oscuro. Fluxers había dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para crear este tipo de elixir que se hizo mezclando 16 tipos de hierbas legendarias. Su uso era simple, en realidad solo había uno, y era combinar todos los tipos de energía de flujo oscuro para formar un tipo de energía completamente diferente que tenía un poder de destrucción aún más formidable. El precio de cambio de este elixir era solo 15 insignias de la torre. ¿Barato? En comparación con Wings of the Wind, sin duda fue un precio pequeño a pagar, pero eso fue solo para alguien como Lee Jun-mu. Normalmente, un Fluxer de cristal plateado solo obtendría 15 insignias de torre incluso después de avanzar más allá de los primeros 10 niveles. El segundo elemento era un huevo de escarabajo. El tamaño de este huevo de insecto era casi igual al de un automóvil normal, y la criatura de la que provenía se conocía como el escarabajo gigante de pinza pesada. Era extremadamente salvaje y poseía una defensa formidable, así como una enorme fuerza sin ninguna debilidad clara. Pero la característica más significativa de esta criatura era que podía cavar a través de la tierra extremadamente rápido. Lee Jun-mu no sabía por qué el sistema le había pedido que obtuviera este enorme huevo, pero no pensó demasiado en ello y gastó 15 insignias de la torre para obtener el artículo. Capítulo 125. El desafío del final de la torre.
El huevo del escarabajo gigante de pinza pesada claramente no pertenecía a un insecto joven sino a un monstruo y mago que había firmado un contrato con un fluxer que usaba energía de flujo secundario. El insecto había sido sellado para ser vendido como un familiar o una montura. Los huevos hechos de energía de flujo secundario en la que los familiares estaban sellados todavía eran extremadamente raros para Lee Junmu. Solo había leído sobre ellos en la biblioteca. En el castillo de la nube celestial, no había encontrado ni un solo huevo sellado hasta ahora. Después de todo, el número de fluxers que tenían el tipo secundario de energía de flujo y poseían la capacidad de convocar bestias dimensionales era extremadamente bajo. Y entre ellos, aquellos con una fuerza superior que realmente podrían emprender la tarea de sellar familiares, incluida la fabricación de artículos especiales para sellarlos para que puedan venderse, eran aún más escasos. El tercer elemento que Lee Junmu eligió fue un trozo de madera negra. Este artículo era del tamaño de un ladrillo y se conocía como madera de reencarnación, un nombre extremadamente extraño. Lee Junmu tuvo que usar sus 200 insignias de torre finales para cambiarlo. Sin embargo, cuando miró su información, se quedó en estado de shock. Solo tenía una habilidad, y era sustituir a su dueño tras su muerte. Este pedazo de madera provenía de un monstruo tridimensional extremadamente raro que creció en séptima dimensión. Como su nombre lo indica, se utilizó para salvar la vida del propietario. Mientras un fundente refinara la madera con su esencia de sangre, el árbol de reencarnación podría usarse para resistir cualquier cosa. El único límite era la capa de salvia, cualquier cosa por debajo que pudiera ser bloqueada por este elemento. Aunque Lee Junmu gastó 200 insignias de la torre para esta madera, pero este era un tesoro que salva vidas. No dudó ni un momento al cambiarlo. Efectivamente, tan pronto como obtuvo el pedazo de árbol de reencarnación, su nombre en la lista de intercambio de la estela se oscureció de inmediato. Después de todo, era extremadamente raro. Hay que decir que los 4 elementos sugeridos por el sistema después de su análisis no fueron simples. Eran extremadamente escasos en suministro, solo los que se podían encontrar solo una vez en 100 años. Aunque no aumentaron la fuerza de Lee Junmu directamente, pero como el sistema le había dicho, su fuerza de combate actual era suficiente para acabar con los fluxers de capa superior. Actualmente era suficiente para él y lo que realmente necesitaba eran los tesoros de salvamento y movilidad. Wings of the Wind fue uno de esos artículos. Después de que un fluxer los refinara, su velocidad de vuelo superaría directamente la velocidad de aquellos en la capa trascendente que volaron controlando el aire. De hecho, incluso podría dar competencia a algunos expertos en capas de salvia. En cuanto a los otros 3 artículos, todos ellos rara vez se veían y eran difíciles de encontrar. Esta torre de gloria era de hecho una enorme casa del tesoro. De esto solo se pudo ver que la influencia y las reservas de la asociación Fluxer y el antepasado del flujo fueron extremadamente enormes. Después de que Lee Junmu recibió sus 4 artículos, de las 800 insignias de la torre de algo que inicialmente tenía en su poder, la mayoría de ellas se agotaron. Le quedaban solo 7 insignias de la torre. Sin embargo, no importó. El único uso para las insignias de la torre era solo aumentar la fuerza de emergencia de Lee Junmu. En la actualidad, no solo había obtenido suficiente para las runas de congelación y trueno, que eran su razón para venir aquí, sino que incluso había cosechado muchas más ganancias de las que había previsto. Debido a esto, estaba relativamente satisfecho con su viaje aquí. Sistema, ¿hay alguna forma de ocultar mi nombre de la clasificación de la Torre de la Gloria? Las insignias de la torre que Lee Junmu había obtenido después de avanzar más allá de las primeras 20 capas se habían agotado por completo. Es por eso que no estaba seguro de lo que debería hacer a continuación. ¿Debería continuar avanzando a través de la torre o no? Después de todo, una vez que ingresó en el 21º nivel, su nombre ciertamente aparecería en el ranking de la Torre de la Gloria, dada su actuación. Pero si no iba y miraba impotente mientras la enorme cantidad de insignias de la torre se le escapaban, simplemente no podría perdonarse a sí mismo. Sí, si el anfitrión no quiere que su nombre aparezca en el ranking de los 100 mejores escritos en la estela de la torre, entonces solo necesitas caminar hacia la estela de la torre y usar tu conciencia para borrarlo directamente. Para lograr esto, la estela de la Torre de la Gloria tiene una función secreta. ¿Qué? ¿La estela de la torre también tiene este tipo de función? Cuando Lee Junmu escuchó esto, toda su confusión desapareció instantáneamente. Después de todo, no tener un trasfondo poderoso era seguro trágico, tenía que considerarlo cuidadosamente antes de dar cada paso.
Lee Junmu siguió las palabras del sistema e inmediatamente fue al halo y tocó la torre estela del 20º nivel. Luego, con solo pensarlo, la clasificación en la parte superior de la estela de la torre cambió exactamente como el sistema le había dicho que lo haría antes. El ranking que estaba compuesto por las 100 mejores personas de Tomorrow Glory apareció para que él lo viera, y, como había adivinado anteriormente, su nombre ahora estaba en la posición 99. Inmediatamente, el hombre Tian del continente desolado se deslizó a la posición 100 y Aiyue del continente del Mar del Norte fue eliminado de la lista de nombres por completo. Afortunadamente, el sistema había analizado esta torre de la gloria hace mucho tiempo. Si Lee Junmu no hubiera pedido el consejo del sistema antes de abandonar el 20º nivel, independientemente de si eligió pasar al siguiente nivel o abandonar esta torre, entonces esta lista de clasificación en la estela de la torre habría reemplazado instantáneamente al antiguo exterior. Sin decir nada, Lee Junmu inmediatamente deseó que su nombre fuera eliminado. Al siguiente instante, su nombre desapareció de la estela de la torre como se esperaba. Mantian una vez más ascendió al rango 99 y Aiyue volvió a entrar en la lista de clasificación. ¿Está hecho? Sí. Eso está mejor. Como ya no necesito preocuparme más por esto, entonces procedamos. Sistema, por favor analice el 21º nivel, ¿cuáles son mis posibilidades de eliminarlo? Análisis ya completo. En el 21º nivel, encontrarás 100 monstruos de cristal plateado y 9 monstruos de capa dorada. Las posibilidades del anfitrión de pasar son del 100%. ¿100%? Ok, entonces iremos. Lee Junmu no dudó más. Con solo pensarlo, fue transferido al 21º nivel. Efectivamente, el análisis del sistema no estuvo en absoluto equivocado. El nivel de dificultad aquí aumentó exponencialmente, ya que incluso el monstruo de nivel más bajo estaba en la capa de cristal plateado. Además, también había 9 de capa dorada. Aunque la cantidad de monstruos y su cultivo fueron suficientes para causar pesadillas a otros Fluxers, no contaron mucho en frente de los 6 cuervos del inframundo de cristal dorado. Después de 10 minutos, nada inesperado había sucedido en el 21º nivel. El sistema había predicho que Lee Junmu tenía un 100% de posibilidades de despejar con éxito este lugar, por lo que, naturalmente, no hubo ningún problema. Sin embargo, durante esta pelea, 4 de los 6 cuervos del inframundo de la capa de cristal dorado cayeron, dejando solo 2 vivos. Cuando esto sucedió y los 2 aún vivos absorbieron la vitalidad y la sangre de sus camaradas caídos, finalmente lograron otro gran avance. Por primera vez, Lee Junmu tenía 2 cuervos del mundo subterráneo de cristal arcoíris a sus órdenes. Utilizando estos 2 cuervos del inframundo que habían logrado un avance temporal y cuya fuerza había aumentado enormemente, Lee Junmu se deshizo de los 6 simios demonios armados de un solo golpe. En este nivel, Lee Junmu cosechó 291 insignias de la torre. Sí, eso es correcto. Después de despejar el punto de control del 20º nivel, las ganancias de cada siguiente nivel aumentarían instantáneamente. Sin embargo, al mismo tiempo, la dificultad de cada nivel también continuaría siendo cada vez más aterradora. Al llegar al piso 22, el sistema fijó las posibilidades de Lee Junmu de despejarlo con éxito al 90%. Lo reflexionó por un breve momento y luego decidió seguir haciéndolo, arriesgándolo todo. Abundancia para los audaces, hambre para los tímidos. Si no se atrevió a pasar al siguiente nivel, incluso con el 90% de posibilidades de tener éxito, entonces ¿de qué servía cultivar? Debería regresar a casa y comenzar a cultivar. En este piso, la pelea fue extremadamente intensa. Después de más de media hora, Lee Junmu finalmente se deshizo de todos los monstruos, pero de los 2 cuervos del mundo subterráneo de la capa de cristal del arco iris, uno había caído en la batalla. Esto también aplastó la esperanza de cualquier avance para Lee Junmu. Como era de esperar, sus posibilidades de supervivencia en el piso 23 cayeron instantáneamente por un gran margen. El análisis del sistema reveló que solo tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir si iba allí. Casi sin esperanza. En un instante, Lee Junmu decidió concluir su viaje a la Torre de la Gloria aquí. Recogió las 592 insignias de la torre en este piso. En este momento, el número total de insignias de la torre que había acumulado era de 890 insignias. No sería una exageración decir que si no hubiera nadie más que hubiera desafiado la torre mientras mantenía su identidad oculta, entonces el número de insignias de la torre obtenidas por Lee Junmu sería el más alto.
Incluso Mantian y Aiyue, estas dos personas en la misma capa de cultivo que él, carecían de las 800 insignias de la torre obtenidas por él en los pisos 21 y 22. Esta vez, el sistema no dijo tonterías y sugirió directamente a Lee Junmu que cambiara por un determinado artículo. Su precio era de 888 insignias de torre y era un elemento de nivel sabio. Capítulo 126. Kaido. Oye, ¿escuchaste que Lee Junmu parece haber muerto por dentro? F***CK, esto no puede ser verdad. Hace solo 2 días se le confirió a este genio el título de uno de los 36 generales celestiales. ¿Cómo pudo haberse atrevido a morir? ¿Quién sabe? Todos los años, no hay solo 1 o 2 formidables recién llegados que mueren dentro de la Torre de la Gloria. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, así que no es tan extraño. En cualquier caso, las personas en el foro oficial de Cloud City Warzone se está volviendo loco. Según los rumores, después de haber superado el 15º nivel, no ha habido ninguna noticia sobre él. Además de morir por dentro, ¿qué más podría haber sucedido? Por desgracia, un genio tan formidable, la nueva estrella de nuestra ciudad nube celestial, ¿cómo pudo haber muerto tan fácilmente? Mucha gente suspiró internamente. En los 2 días, habían sucedido muchas cosas. Pero actualmente, entre los que fluyen de la ciudad de la nube celestial, el tema que más se discute es la gloria suprema ganada por el genio recién llegado Lee Junmu hace unos días y la noticia de que cayó en la torre. Aunque este Lee Junmu tenía algo de fuerza, se había sobreestimado a sí mismo. ¿Podría ser que su secta no le informara que dentro de la Torre de la Gloria, los que se pierden a la avaricia seguramente morirán? En este momento, dentro de la asociación Fluxer de Heavenly Cloud City, un joven que vestía ropa lujosa habló con una sonrisa burlancia. Oh cierto, hermana mayor, ahora que este tipo murió dentro de la torre, mi misión también debería cancelarse. Sabes que mi tiempo es extremadamente precioso, no tengo suficiente para perder aquí esperando a alguien que simplemente despejó el 15º nivel de la torre. No sé por qué tenemos que darle tanta importancia a él, dado nuestro estado. Kingian, aún no has aprendido a ser paciente. Dado que nuestro padre nos confió solemnemente esta tarea, tenemos que cumplirla. Si este Lee Junmu realmente no valiera la pena, entonces ¿por qué nuestro padre me habría devuelto la llamada? Una mujer vestida de rojo permaneció completamente impasible. Ella seguía esperando pacientemente, elegantemente parada en el viento como la flor más bella al atardecer. Detrás de ella había un grupo ordenado de soldados de batalla que vestían uniformes militares azul cian. Encima de sus uniformes había una insignia de una nube verde en la que estaban grabadas 2 palabras, nube verde. Cada uno de los soldados tenía una expresión seria en su rostro, y todos tenían un aura reprimida de ferocidad a su alrededor. La expresión de crueldad era bastante evidente en todos sus ojos. Mientras cualquier persona educada los viera, reconocerían rápidamente quiénes eran. Estos fueron los soldados de la ciudad nube celestial. Además, la insignia de la nube verde en sus uniformes pertenecía a la mayor carta de triunfo de las tropas de Heavenly Cloud City conocida como Regimiento de la Nube Verde. En este escuadrón, el cultivo del cristal dorado fue el más bajo. De esto solo se podía entender cuán extremadamente formidables eran estas personas. Dentro de Heavenly Cloud City, solo aquellos que tenían una gran habilidad e influencia usarían fluxers de cristal dorado para formar un escuadrón de guardia. Por lo tanto, no fue muy difícil reconocer a las 2 personas de menos de 20 años. Uno de los cuales era hombre y la otra mujer. El hombre era el hijo del señor de la ciudad de Heavenly Cloud City, Lim Kingian, que tenía el primer puesto en la lista de los 10 más poderosos de Cloud City Warzone. La mujer, por otro lado, era aún más famosa, porque era la diosa de la ciudad de la nube celestial, Lim Yuerou. También era la hermanastra de Lim Kingian. La llegada de las 2 personas atrajo instantáneamente la atención de las personas dentro de la asociación Fluxer. Según los rumores, Lim Yuerou no había aparecido en público durante casi 2 años. Desde el momento en que había entrado en la secta de la nube azul, era extremadamente raro que incluso la gente de la ciudad la viese. Es por eso que nadie había esperado que hoy estos 2 hermanos vinieran juntos. Lim Yuerou está esperando a ese Lee Junmu que había creado tanto alboroto hace 2 días. Pero no ha habido noticias sobre él en los últimos 2 días, ¿nuestro señor de la ciudad todavía cree que está vivo? Ese debería ser el caso. Sin embargo, estoy bastante confundido, a pesar de que esta fuerza de combate de Lee Junmu es bastante formidable, pero cuando todo está dicho y hecho, él es solo una persona.
Ya sea que pueda continuar creciendo en este momento, el ritmo aún es desconocido. Lógicamente, dado su estado, ¿por qué nuestro señor de la ciudad haría que Lin Yuerou lo conociera personalmente? Aquí es donde te equivocas, mi amigo. Solo Li Yunmu solo sería naturalmente incapaz de hacer que la diosa de nuestra ciudad nube celestial venga personalmente a recibirlo, pero detrás de él se encuentra la misteriosa secta. Las palabras de este anciano son bastante correctas. Actualmente, este Li Yunmu es la única persona de esa secta Li oculta que ha aparecido públicamente. Según mis fuentes confiables, en estos días, muchas familias y clanes poderosos habían tratado de contactar a Li Yun y Li Fen, pero no hubo respuestas de ellos, por lo que solo se puede llegar a este Li Yunmu. Así es, durante los últimos 2 días, fui al campo de batalla dimensional con la esperanza de ver las peleas de Li Yun y Li Fen, pero no vinieron. Sus raíces deberían estar dentro del comando de nuestra ciudad nube celestial, pero no se muestran sí mismos. Un grupo de Fluxers de Heavenly Cloud City comenzaba a discutir la secreta secta Li una vez más. En ese momento, Lin Yuerou misma había venido como representante de su padre, por lo que ahora muchas personas una vez más comenzaron a preguntarse si esta misteriosa secta Li realmente existía. Aparte de una misteriosa secta con grandes reservas, ¿quién más podría producir de repente 3 genios recién llegados? Además, Li Yunmu, que solo tenía un cultivo de capa de cristal ordinaria, había avanzado más allá del 15º nivel de la Torre de la Gloria, lo cual no era broma. Todos seguían discutiendo este asunto, pero se detuvieron en el momento en que vieron a Lin Yuerou caminando repentinamente hacia un Fluxer cuyo cuerpo entero estaba cubierto con una armadura de fundente. Cuando la multitud miró mejor a esa persona, maldijo por dentro. Esa era una armadura de flujo de cristal ordinaria. Esto fue demasiado deslumbrante. Cuando un agente de flujo de cristal ordinario salió del pasillo que conectaba con el mundo celestial de la Asociación de Agente de Flujo, solo había un nombre en los corazones de los espectadores. Li Yunmu. No sabían exactamente quién era, pero ¿quién más podría ser? Este flujo de cristal ordinario fue sin duda Li Yunmu quien había desafiado la torre hace 2 días. Sorprendentemente, no había muerto por dentro y había salido vivo. Esta fue una gran noticia. En poco tiempo, la noticia de que Li Yunmu salió de la torre después de 2 días se extendió de inmediato por todas las áreas bajo el control de Heavenly Cloud City. Además, la noticia de que fue recibido personalmente por la diosa de Heavenly Cloud City, Lin Yuerou, también se extendió como un incendio forestal. Al instante, todos estaban informados al respecto. Aquellos que no estaban al tanto de los hechos verdaderos suspiraron continuamente por la influencia del renombre obtenido en la Torre de la Gloria. Pero los clanes verdaderamente poderosos entendieron lo que estaba sucediendo detrás de escena. El señor de la ciudad de Heavenly Cloud City quería atarse a la misteriosa y poderosa secta detrás de Li Yunmu. Incluso envió a su preciada hija para hacer el primer movimiento. Muy ambicioso. Lin Yuerou. Por un momento, innumerables personas repitieron este nombre. Su fondo no era simple, porque ella era la más querida del señor de la ciudad de Heavenly Cloud City, la diosa de innumerables personas y la discípula del maestro de la secta Blue Cloud. Incluso estaba relacionada con la familia Chu de Eden Rain City, además de ser una experta en capas de trascendencia de 20 años. Ninguno de los epítetos mencionados anteriormente fue fácil de encontrar, pero todos fueron adquiridos por esta mujer, Lin Yuerou. El señor de la ciudad de Heavenly Cloud City la había llamado deliberadamente a la secta de Blue Cloud y le había confiado la tarea de recibir personalmente a Li Yunmu. ¿Qué significaba esto entonces? Muchas personas no pudieron evitar comenzar a reflexionar. Todos tenían que aceptar que la red de poder enredada, que era como una masa de corrientes subterráneas ocultas bajo las olas, era extremadamente complicada. Independientemente de eso, ahora todos tenían claro el hecho de que Li Yunmu no había perecido. Seguía vivo y había salido de la Torre de la Gloria después de despejar con éxito el 15º nivel. ¿Por qué se había quedado dentro de la torre durante 2 días? Pudo haber sido porque necesitaba recuperarse de una lesión grave que había recibido en uno de los niveles. O podría haber sido hacer uso de la gran cantidad de insignias de la torre que había obtenido. Fuera lo que fuese, este asunto no era asunto de nadie. Para entonces, todos estaban concentrados en otra cosa. Desde que Li Yunmu había salido con éxito de la Torre de la Gloria, entonces, a partir de este día, Heavenly Cloud City estuvo a punto de ganar otro genio formidable que había surgido de la nada.
Si uno pensara en ello, con la cantidad de insignias de la torre que tuvo que haber obtenido después de completar los primeros 15 niveles, su fuerza debe haber aumentado enormemente. Entonces, ¿qué tipo de arma del tesoro había obtenido dentro de la Torre de la Gloria al final? ¿Estaba a punto de aparecer otro objeto de nivel sabio en el mundo? Muchas personas y muchas organizaciones poderosas, que tenían relaciones complicadas entre sí, acordaron una cosa: vigilar fuera de la residencia del señor de la ciudad de Avonlea Cloud City. Capítulo 127. ¿Qué tiene que ver conmigo la situación de la ciudad? Lee Junmu, la persona que pronunció medias verdades ese día fuiste tú. Las buenas personas no viven mucho, mientras que los sinvergüenzas viven 1000 años. Bueno, esta vez finalmente te atrapé con las manos en la masa, ¿no? Tan pronto como Lee Junmu entró en la residencia del señor de la ciudad, no pudo mantener la calma. ¿Qué es el poder y la gloria? ¿Cuál es la edad de la energía de flujo que es primordial? ¿Qué es la polarización extrema? Las afueras de Lucky Win City, una pequeña ciudad situada en la costa de un mar, estaban obsesionadas por el frío. Este lugar fue ocupado por más de 100.000 habitantes de barrios marginales que tuvieron que enfrentar el dilema de la vida y la muerte todos los días. Día a día, lucharon por sobrevivir, entumecidos y apáticos. Todos los días, pasan su cuerpo por el infierno, sin saber si durarían hasta el final del día. No tenían un hogar cálido, ni un ambiente seguro, ni ninguna garantía de poder comer una comida completa. Pero ¿qué pasa con la residencia oficial del señor de la ciudad de Avonlea Cloud City que tenía el control de 136 ciudades? La atmósfera, el esplendor, así como los pabellones y jardines, que Lee Junmu aún no había terminado de pasar, incluso después de haber caminado durante más de 10 minutos, eran interminables. A decir verdad, no era un santo, pero la grandeza de la mansión del señor de la ciudad lo horrorizaba. Esta región representaba el núcleo administrativo de más de 100 ciudades pequeñas, de manera similar a como el castillo de un rey representaba las tierras que gobernaba su dueño. Así es, en la nueva era de la energía de flujo, el señor de la ciudad de una ciudad de grado secundario no era diferente de los reyes y reinas del mundo secular. Sin embargo, en este momento, Lee Junmu estaba preocupado por otra cosa. No había esperado tener tanta suerte. A pesar de que había logrado entrar en la mansión con gran dificultad, pero incluso antes de poder ver al señor de la ciudad con sus propios ojos, se encontró con alguien a quien no deseaba ver. No era otro que Chu Qingyu. No era que a Lee Junmu no le gustara esta obstinada muchacha, pero ella era demasiado dolor de cabeza. Ella era demasiado vengativa. Cuando recién había comenzado, una vez la oprimió en el campo de batalla dimensional. Nunca se habían visto cara a cara en el mundo real, pero ella todavía lo ponía profundamente en su memoria. Por supuesto, si solo fuera ella, no habría sentido mucho dolor de cabeza. El verdadero problema residía en la criada detrás de ella, Lin Li. Se sintió bastante avergonzado en este momento. Por cortesía, ya se había quitado la armadura de cristal. Lee Junmu no sabía por qué Lin Li se convertiría en la doncella de Chu Qingyu, pero el explosivo progreso de este último finalmente respondió a su pregunta. Al principio, esta chica era igual que él, un recién llegado que no había abierto ni un solo punto de flujo. Sin embargo, en la actualidad, ella ya era una fundente que había condensado una armadura de cristal plateado. Un mes. En solo un mes, Chu Qingyu se había apresurado al umbral del flujo de cristal dorado. ¿Qué tipo de velocidad era esta? Sin embargo, dado que ella había aparecido actualmente en la mansión del señor de la ciudad, Lee Junmu finalmente entendió. Esta chica era de hecho una persona con antecedentes profundos. Aún así, Lee Junmu no pudo evitarlo y preguntó: ¿cuál es tu talento innato? Jeje, naturalmente, el talento innato de grado pináculo. ¿Celoso? Lucharemos de nuevo ahora. Seguramente te venceré hasta que comiences a llorar y llames a tu madre y tu padre. Chu Qingyu se rió entre dientes, sintiéndose extremadamente complaciente por dentro. Ella era naturalmente consciente del talento innato de grado medio de Lee Junmu. De lo contrario, si no fuera por la falta de talento innato, sin duda habría sido un personaje incomparablemente deslumbrante, dada su destreza en la batalla. Grado pináculo, interiormente, Lee Junmu no pudo evitar sacudir la cabeza. Afortunadamente, no fue un grado excepcional, solo un pináculo. Ella fue bendecida por los cielos. Con recursos suficientes, una mejora tan rápida no fue una sorpresa. Tener un buen talento innato facilita las cosas. En cuanto a por qué, es simplemente porque necesitan absorber menos cristal fundente para avanzar. Esto es una cosa muy simple.
En términos generales, el cultivo de flujo solo está abriendo y llenando todos los puntos de flujo en el cuerpo. Generalmente se divide en dos partes. La primera abre un punto de flujo y la segunda lo llena. Los puntos de cambio de las personas con buen talento innato se cerraron de forma natural, por lo que no necesitaron muchos recursos para abrirlos por completo. Por otro lado, los puntos de flujo de las personas con malos talentos innatos estaban completamente bloqueados. Debido a esto, necesitaron muchos más recursos para abrirlos por completo. El llenado de los puntos de flujo también siguió la misma lógica. Cuando las personas con buen talento innato absorbían un cristal fundente, el porcentaje de energía que se transformaba en el suyo era mucho mayor. Por ejemplo, la cantidad de energía de flujo absorbida por las personas que tenían un alto talento innato era de alrededor del 70% al 80%. Sin embargo, si uno tuviera un talento innato bajo, entonces solo absorberían alrededor del 20% menos 30%, por lo que naturalmente requerirían una pila de cristales de flujo. Como resultado, una persona con alta aptitud, así como antecedentes y recursos encontraría avanzar demasiado fácil. Al menos antes de llegar a Fluxmaster, uno podría avanzar extremadamente rápido. Esta fue la razón por la cual el número de cultivadores en la Tierra que habían alcanzado la capa Fluxmaster era extremadamente bajo en comparación con los que se habían convertido en Flux Disciple. Después de alcanzar el rango Fluxmaster, el cultivo ya no era solo una simple cuestión de usar recursos para avanzar. ¿Ustedes dos se conocen? Lin Yuero estaba sonriendo mientras miraba a los dos jóvenes. Las cosas parecían ir bastante bien entre ellos. El pequeño Yu parecía bastante familiarizado con este Lee Junmu. Chu Qingyu se dio la vuelta y dijo furiosamente. No lo hacemos. ¿Quién podría haber pensado que esta persona se elevaría aún más? La razón principal de su enojo era que había creído que sería ella quien brillaría en Heavenly Cloud City. Había imaginado que avanzaría rápidamente a través de los primeros 20 niveles de la Torre de la Gloria con su cultivo de capa de cristal plateado y sorprendería a todos. Sin embargo, lo que sucedió fue que esta persona con su pequeña base de cultivo de capa de cristal ordinaria simplemente había avanzado más allá del 15º nivel e instantáneamente había robado toda la gloria que debería haberle pertenecido legítimamente. Chu Qingyu odiaba amargamente a esta engreída persona. Entonces, naturalmente, después de encontrarse con él, tenía la intención de destruirlo por completo. De hecho no nos conocemos. Lee Junmu se rió y no explicó nada más. Su mirada cayó sobre Lin Li en ese momento, pero ella solo estaba mirando al suelo. Hasta ahora, Lee Junmu todavía no la había saludado. Esto se debió principalmente a que él no quería destruir la vida que ella había elegido para sí misma. Si ella, un Fluxer medio despierto fuera el objetivo debido a su relación con él, no podría soportar las dificultades. Lee Junmu solo suspiró con pesar en su corazón. Sus palabras de esa época eran bastante correctas. Después del día del salto del dragón, ambos eran personas de mundos diferentes. Aunque las direcciones en las que se habían movido sus vidas eran diferentes de lo que esperaban, el resultado fue el mismo. Los dos no pudieron volver a su punto de partida. Me pregunto por qué el señor de la ciudad me invitó especialmente a venir. Después de que su grupo se sentó y la criada sirvió té con refrescos, Lee Junmu hizo la pregunta principal. Soy, después de todo, solo un pequeño flujo de cristal ordinario, así que realmente no esperaba que llamara la atención del señor de la ciudad. En este momento, Lee Junmu ya no era el joven inexperto y fácilmente asustado como antes. No tenía el más mínimo temor con respecto a la posición del señor de la ciudad, ya que tenía el sistema y el mundo celestial. Además, ahora también tenía una herramienta de nivel sabio en sus reservas profundas. La confianza entonces naturalmente surgió de su corazón. Cuando una persona posee una base suficiente para tener confianza en sí misma, las personas y las posiciones que antes buscaba pierden gradualmente su poder. La persona se vuelve indiferente, sin miedo, imperturbable y segura de su propia posición. Por ejemplo, antes, Lee Junmu consideraba que el señor de la ciudad estaba en lo alto y lo miró con respeto y admiración. Ahora, sin embargo, no le importaba mucho esa persona. Lin Yuero midió en secreto a Lee Junmu. Su confianza y tranquilidad la hicieron llegar a la conclusión de que ciertamente no era tan simple como se decía en el informe de la investigación. Si realmente era una persona extremadamente común de una pequeña ciudad a la orilla del mar, como estaba escrito en el informe, entonces, ¿cómo podría permanecer tan seguro en este lugar? No conozco al general celestial Lee.
¿Qué piensas de la situación actual de nuestra ciudad nube celestial? Lin Yuerou preguntó suavemente, después de un rato. ¿La situación de Heavenly Cloud City? Soy un simple agente de flujo de cristal, demasiado insignificante frente a los enormes poderes que deciden su destino. Li Yunmu nunca había esperado que esta mujer conocida como la diosa de Heavenly Cloud City lo encontrara para hablar sobre la situación de Heavenly Cloud City. No le importaban en absoluto estos asuntos. Además, lo que había sucedido en la ciudad nube celestial no tenía relación con él. Pero eso no era importante, la verdadera pregunta era por qué la otra parte acababa de llamarlo General Celestial Li. Cuando te refieres al General Celestial, ¿te refieres a yo? Li Yunmu preguntó con vacilación. Capítulo 128. Propósito. En este momento, Lim Qingyan, que había estado sentado a un lado, incapaz de participar en la conversación, finalmente aprovechó su oportunidad y habló con voz irritada. No me digas que todavía no sabes que Anxia King City te ha conferido el título de General de Batalla Celestial. Y sobre la gloriosa declaración hecha por la Asociación Fluxer en todos los continentes cuando borraste el 15º nivel. El joven había estado molesto con Li Yunmu desde hace bastante tiempo. La razón de esto fue realmente bastante simple. Li Yun había barrido la lista de los 10 más poderosos y no lo había puesto, la primera persona clasificada en la lista, en sus ojos, por lo que Lim Qingyan tenía razones suficientes para estar enojado. Si no fuera por la tarea que le encomendó su padre, dada su identidad y estatus, ¿por qué actuaría con tanta calma y amabilidad después de verlo? Lim Qingyan. Lin Yuerou sintió un dolor de cabeza inminente. Su hermano pequeño era excesivamente salvaje y arrogante. Aunque cuando estaban frente a su padre él actuaba con precaución y conciencia, ella entendió en su corazón qué tipo de persona era Lim Qingyan cuando él estaba fuera. Esta vez, el padre lo había enviado especialmente, esperando poder establecer relaciones amistosas con Li Yunmu, pero el padre no sabía qué tipo de error había cometido. Además, Lin Yuerou sintió que el comportamiento de su hermano pequeño en ese momento era bastante extraño. Lógicamente, incluso si el hermano mayor aprendiz de Li Yunmu hubiera barrido entre los 10 más poderosos, Lim Qingyan debería actuar de acuerdo con la situación. Normalmente al menos, no arruinaría un asunto de gran importancia para su padre con su comportamiento rebelde. Ambos sabían que esta vez la tarea que se les había encomendado era bastante importante. Li Yunmu fue la clave para contactar a la misteriosa secta Li. Lin Yuerou no creía que Lim Qingyan no se diera cuenta de la importancia de este asunto. Pero entonces, ¿por qué estaba mostrando tanta hostilidad hacia Li Yunmu, a pesar de que este era su primer encuentro? Por un segundo, Lin Yuerou parecía haber recordado un asunto del pasado, y sin que ella se diera cuenta, una expresión extraña apareció en su rostro. Sin embargo, Li Yunmu claramente no estaba preocupado por la actitud del orgulloso hijo de los cielos. Había visto la influencia de muchas de esas personas por ahora. Los descendientes de un personaje famoso normalmente podrían clasificarse en 2 casos extremos según su comportamiento. El ejemplo del primer tipo fue Lin Yuerou, quienes pertenecían a esta categoría generalmente siempre actuaban seriamente y podrían considerarse la columna vertebral de sus clanes en el futuro. El otro tipo estaba formado por personas como Lim Qingyan, que podían considerarse heces u obstáculos, los niños irresponsables del clan que avergonzaban a sus padres y clanes. Este día, Li Yunmu vio con sus propios ojos qué tipo de personaje y qué nivel de arrogancia poseía el hijo del señor de la ciudad de Heavenly Cloud. Controló su deseo de fruncir el ceño y sonrió en respuesta, sin decir nada. Aunque Li Yunmu no sabía cuándo Anxia King City le había conferido el título de General Celestial, pero en este momento, se dio cuenta de que el señor de la ciudad tenía que pedirle algo y no al revés. Lamento haberte hecho sentir avergonzado, este mocoso Lim Qingyan es algo arrogante y voluntarioso. Te pido disculpas en su nombre. Acabas de salir de la Torre de la Gloria, así que es natural que no estés al tanto los eventos que tuvieron lugar en los últimos 2 días. Después de esto, Lin Yuerou rápidamente narró todos los eventos relacionados con Li Yunmu que podría haberse perdido. Cuando Li Yunmu lo escuchó, no pudo calmarse por mucho tiempo. Entonces la Torre de la Gloria había hecho anuncios gloriosos a todo el continente cuando había despejado los niveles 10º y 15º. Inmediatamente, la tristeza de Li Yunmu se convirtió en deleite. Afortunadamente, había borrado su nombre de la estela de la torre antes de abandonar el 20º nivel, de lo contrario, habría causado aún más conmoción en el mundo exterior.
En este momento, finalmente se dio cuenta de que su estado no se limitaba a ser solo uno de los 36 generales celestiales bajo la ciudad de Anshiakin. También le habían otorgado la mansión Dragón Azul y obtuvo el boleto de entrada al templo del dios de la guerra. ¿Qué tipo de broma fue esta? Inmediatamente, Lee Junmu sintió que este asunto se había salido de control. Además, estas ni siquiera eran las cosas más importantes. Lo verdaderamente significativo fue que Lin Yuero no había venido a buscarlo por algún título general celestial sin sentido, sino que se había apresurado a encontrarlo con la intención de contactar a la secta ilusoria Lee que estaba detrás de él. Rápidamente, Lee Junmu se hizo claro acerca de la situación general. Miró alrededor del majestuoso salón de la mansión del señor de la ciudad y al instante se dio cuenta de todo. No es de extrañar que esta vez todos los poderes principales de Heavenly Cloud City hayan enviado a sus generaciones más jóvenes para representarlos. Según las presentaciones dadas por Lin Yuero, había 4 personas de las 10 grandes ciudadelas de la ciudad nube celestial en este grupo que lo rodeaba. Chu Qingyu de la familia Chu de Eden Rain City fue solo uno de estos representantes. Además, también estaba la familia Tan de Heavenly Dragon City, aunque el que había venido aquí no era Tan Ruochen sino su hermano mayor Tan Baichen. Con respecto a este hombre, Lee Junmu había escuchado sobre él hace mucho tiempo, del viejo a quien había vendido el equipo de las brujas enanas. Tan Baichen fue el primero en la línea entre la tercera generación de la familia Tan del dragón celestial y fue más formidable que Tan Ruochen. Su base de cultivo ya había alcanzado el cristal arcoíris de medio paso. Las personas como él podrían considerarse como los 10 primeros más formidables de la quinta dimensión. Sin embargo, sus nombres no fueron revelados al público. No sería una exageración decir que su nivel de personas podría considerarse como oponentes verdaderamente formidables. Si Lee Junmu no usó el arco de cuervo del inframundo y se basó solo en su fuerza personal, incluso incluyendo las 2 sombras en la ecuación, entonces aún sería difícil decir con certeza si podría prevalecer sobre el enemigo. La tercera potencia principal en la reunión fue el pabellón de aves de Flying Jade City. Aunque no eran un clan, ocupaban la posición más alta en Flying Jade City. Se rumoreaba que todos los maestros de la ciudad eran discípulos de este pabellón de aves. La persona que habían enviado era una mujer vestida con ropa negra y una espada en la espalda. Parecía tener 16 o tal vez 17, por lo que no había mucha diferencia entre ella y la edad de Lee Junmu. Sorprendentemente, su temperamento se parecía un poco al de Lin Xuan. Era callada, fría y algo narcisista. Se llamaba An Qingyu y era una persona que usaba la espada como su arma principal. El poder principal final fue el clan Mo de la ciudad de Mochen. La persona que habían enviado aquí era un joven de gran estatura, sus 2 grandes manos llenas de callosidades. A partir de una mirada, estaba claro que era un experto entrenado en el uso de habilidades de puño. Emitió un aire bastante dominante y su nombre era Mo Kamkion I, un nombre extremadamente tiránico. Sin embargo, Lee Junmu sintió que las personas que lo rodeaban tenían aún más miedo de él en comparación con Tan Ruochen. Al instante, sintió una sensación de arrepentimiento impactante. Los 4 representantes eran los recién llegados verdaderamente formidables de los clanes grandes, sin embargo, eran completamente desconocidos. Tan Baichen todavía era algo afortunado. Lee Junmu había escuchado su nombre de al menos una persona, ese anciano, pero nunca había oído hablar de An Qingyu y Mo Kamkion. Era como si estas personas ni siquiera existieran en Heavenly Cloud City. El caso de Lin Yuero fue aún más extremo. Su cultivo fue el más aterrador en comparación con otros. Había alcanzado la capa trascendente antes incluso de tener 20 años. Tampoco acababa de entrar en la capa trascendente, sino que había alcanzado el temporal. No era de extrañar entonces que esta mujer hubiera sido aceptada hace mucho tiempo para ser la discípula del maestro de la secta Nube Azul. Incluso si solo comparara talentos innatos y niveles de comprensión, tal vez solo Lin Xuan podría competir con ella. Desafortunadamente, Lin Xuan había ingresado al mundo del cultivo demasiado tarde. Ella todavía no se había convertido en Fluxmaster. La familia Chu de Eden Rain City, la familia Tan de Heavenly Dragon City, el pabellón de pájaros de Flying Jade City, el clan Mo de Mochen City, si Lin Yuero también podría ser considerado como el representante de Blue Cloud Sect, entonces había 6 poderes principales presentes aquí. Cuando Lee Junmu miró a todos sentados a su alrededor, se puso aprensivo. De las 10 grandes ciudadelas de Heavenly Cloud City, los representantes de casi la mitad de estos poderes con excelente reputación se habían reunido aquí.
Cuando lo invitaron a venir, ¿qué pretendían hacer exactamente? Si simplemente querían establecer relaciones amistosas con la secta que estaba detrás de él, ¿por qué enviarían a las personas número uno de su generación más joven? La pregunta aún más crítica era que con casi la mitad de los clanes más influyentes presentes, ¿con qué tipo de enemigo planeaban lidiar? ¿O sería mejor expresarlo como: ¿qué nivel de enemigo podría hacer que casi la mitad de los poderes de Avonlea Cloud City lo trataran tan en serio? Capítulo 129. Enloqueciendo en la reunión. ¿Rebelión? Por un momento, Lee Junmu estuvo completamente en silencio. No podía creer que el señor de Avonlea Cloud City tuviera el coraje de rebelarse. Las tres ciudades rey del continente central y una ciudad central suprema no eran algo contra lo que un señor de una ciudad secundaria pudiera luchar. Como Lee Junmu no dijo nada, Mo Kang-kian habló de repente. Actualmente, estás en peligro. El enemigo con el que todos queremos lidiar también es tu enemigo. Él ya te ha estado observando atentamente y continuará cazándote a menos que muera. Si no fuera por esta razón, no habríamos llamado sobre ti, un completo desconocido, y te invité a unirte a nuestra facción. ¿Eh? Lee Junmu no respondió a lo que esperaban. Después de todo, ya no era un cuerno verde. Aunque había lógica en la afirmación el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero tal vez la otra parte acababa de inventar un enemigo falso para asustarlo para que se uniera a su facción. Lee Junmu no era estúpido para creerles solo porque sí. Hablando francamente, no estaba demasiado asustado. Además, tampoco temía que otros trataran de hacerle algo, porque actualmente tenía la confianza suficiente para lidiar con el peligro. A pesar de que su base de cultivo no era muy alta, y que ahora poseía su propio mundo celestial y también tenía las dos sombras para ayudarlo en la batalla. También poseía alas del viento y tenía dos herramientas de nivel sabio en su reserva. Una vez que regrese a la quinta dimensión, será como un dragón que había entrado en un océano. Si viniera uno, mataría a uno; si vinieran muchos, los decapitaría a todos. Si conocía a alguien a quien no podía derrotar, aparecería Wings of the Wind, y los usaría para escapar muy lejos como un pájaro aterrorizado. La persona que ha estado observando todo este tiempo es el señor supremo sabio del gremio Fluxer de Avonlea Cloud City. Sin embargo, cuando Lin Yuerou reveló la verdadera identidad del enemigo que operaba detrás de escena, Lee Junmu se sorprendió. De hecho, tenía miedo de esta persona. Naturalmente, no estaba realmente asustado. Era más bien justo que nunca había esperado que fuera observado por un experto de nivel sabio. Eran serios cuando decían que un sabio majestuoso, que había arrojado todos los grilletes de la mortalidad, se rebajaría a sí mismo hasta este punto. Sabio de la asociación Fluxer. Un sabio majestuoso y grandioso, ¿por qué estaría mirando a nadie como yo? Si estoy en lo correcto, antes de desafiar a la Torre de la Gloria, yo, Lee Junmu, era solo un personaje menor. Lee Junmu aún permaneció impasible y miró a todos con una sonrisa sombría. No eras un personaje menor incluso antes de desafiar a Tomoroth Glory. En ese entonces no eras. Con las manos cruzadas frente a su pecho, An Qingyu miró fríamente a Lee Junmu. Incluso si una persona que posee la línea de sangre de un sabio de batalla tiene talento innato de basura, seguirá siendo un pastel delicioso a los ojos de todos los formidables expertos bajo la capa de sabio de batalla. Sí, de acuerdo con la información enviada por nuestro espía plantado en el castillo de acero de la nube celestial, Lee Junmu, tus circunstancias actuales son extremadamente peligrosas. En el momento en que saliste de la Torre de la Gloria, si la hermana mayor Yuerou no lo había hecho personalmente, condujo a las tropas de la Guardia Imperial a recibirlo, entonces tal vez ya habría terminado en las garras de algún señor sabio. A estas alturas, podría haber sido refinado para su línea de sangre de sabio de batalla, agregó Tan Baichen con indiferencia. ¿Quién se atreve? Por un momento, una feroz intención de matar surgió del cuerpo de Lee Junmu. Esa intención asesina parecía entonces convertirse en forma material. Todos los asistentes en la sala de la mansión estaban completamente aterrorizados y comenzaron a retirarse uno tras otro. Esta vez, Lee Junmu estaba realmente sorprendido. Estaba enfurecido por las palabras inquietantes de las personas sentadas frente a él. Sí, estaba realmente conmocionado y furioso. ¿Qué mierda de sangre de batalla sabio linaje? No sabía nada de esto, pero podía sentir la autenticidad de las palabras dichas por estas personas. Aparentemente todavía había algún gran secreto escondido en su cuerpo. ¿Qué era esta línea de sangre de sabio de batalla que podía hacer que cualquiera bajo la capa de sabio de batalla actuara como un lobo hambriento que había visto carne?
Cuando de repente se enfrenta a tal situación, ¿cómo podría Lee Jun-mu no asustarse y ponerse furioso? Lo que lo enfureció aún más fue que el enemigo pensó que solo era un cerdo sacrificado. En una fracción de segundo, Lee Jun-mu finalmente entendió por qué el sistema le había pedido que intercambiara todas las insignias de la torre de mierda por tesoros protectores y de escape. Después de distraerse por un tiempo, finalmente se recuperó. A pesar de que había causado por error la aparición de la misteriosa secta Lee, pero a los ojos de estas personas que lo habían estado siguiendo desde el principio, solo aumentó la posibilidad de que estuviera albergando la línea de sangre de salvia de batalla en su cuerpo. Sistema, ¿ya sabías que mi cuerpo tenía una línea de sangre sabia de batalla? Lee Jun-mu no se preocupó por la respuesta de las personas presentes en la escena e inició esta investigación hacia el sistema a través de su mente. Linaje de salvia de batalla. Tenía una idea al respecto. Como su nombre lo indicaba, significaba que la persona con él tenía los vasos sanguíneos de un formidable sabio de batalla. En circunstancias normales, esto no superaría las 3 generaciones. Después de ellos, la línea de sangre sabia de batalla continuaría debilitándose cada vez más, hasta que ya no podría llamarse así. Por lo tanto, si lo que Lin Yuero y otros decían era correcto y el cuerpo de Lee Jun-mu realmente tenía la línea de sangre de salvia de batalla, entonces esto significaría que su padre Lee Zong-min era un sabio de batalla o que también poseía la línea de sangre de salvia de batalla que era aún más fuerte en comparación a la suya. Pero, ¿cómo podría Lee Jun-mu no saber que su padre era solo alguien que había despertado un rastro de energía fundente, y eso era todo lo que poseía? Este poco le había permitido recibir el equipo de soldado de batalla que luego lo ayudó a convertirse en un soldado un poco más fuerte. Si realmente hubiera poseído la línea de sangre, no habría perdido las piernas en el campamento de primera línea. Por lo tanto, la pregunta quedó sin respuesta. Su padre no era un sabio de batalla y tampoco poseía la línea de sangre, entonces, ¿podría ser que su abuelo que había muerto hace mucho tiempo fuera un sabio de batalla? Pero esta idea era aún más absurda, porque el abuelo de Lee Jun-mu había muerto a causa de la fatiga que su cuerpo había acumulado al realizar trabajos manuales. Ahora bien, uno podría preguntarse, en todo este mundo, ¿qué podría ser más gracioso que un sabio de batalla muriendo por el trabajo manual? Por lo tanto, Lee Jun-mu nunca podría aceptar que era descendiente de un legendario sabio de batalla. Este fue ciertamente un enorme malentendido. En cuanto a qué uso tenía el linaje sabio de batalla, si uno tenía el origen de la palabra línea de sangre, entonces, antes de la Edad Oscura, el significado de la línea de sangre era el que implicaba el nombre, no tenía ningún significado complicado. En otras palabras, solo representaba vasos sanguíneos ordinarios. Sin embargo, cuando comenzó la nueva era de la energía del flujo y la Tierra entró en contacto con dimensiones superiores, comenzaron a surgir las nuevas formas de vida innatamente formidables. A partir de entonces, el significado de la palabra línea de sangre se volvió bastante serio. Maestro flujo trascendente, maestro flujo temporal, maestro flujo nirvana. Desde el momento en que un agente de flujo entró en la etapa de maestro de flujo trascendente, si podía lograr el verdadero nirvana en la capa de nirvana y alcanzar el cuerpo de un sabio ordinario, el factor más importante que determinó esto fue precisamente la línea de sangre. Si uno no tuviera una línea de sangre formidable, incluso si tuvieran un talento innato que destruyera la tierra, solo podrían detenerse en la capa nirvana. Nunca serían capaces de entrar en la capa de salvia y convertirse en un sabio, la existencia del pináculo en el mundo actual. Además, había algunas diferencias entre las líneas de sangre de los sabios de batalla y las líneas de sangre de formas de vida de dimensiones superiores innatamente formidables. Esto se debió a que la línea de sangre de un sabio de batalla era el único tipo de línea de sangre formidable que había desarrollado genes debido al cultivo. Así es, solo los descendientes de aquellas personas que se habían cultivado hasta el nivel de sabio de batalla poseían líneas de sangre que eran innatamente formidables. Incluso los sabios ordinarios y los sabios del dominio no tenían la calificación para lograr esto. Por lo tanto, la línea de sangre de un sabio de batalla podría considerarse como el tesoro más preciado de toda la humanidad. Solo porque era el único tipo de línea de sangre humana que tenía una naturaleza innatamente formidable. Este tipo de naturaleza innatamente formidable no se reflejó a través de la fuerza de una persona, sino más bien a través de una especie de instinto que provenía de la línea de sangre. Su dueño tendría un talento innato para comprender batallas y peleas en general. ¿Por qué los sabios de batalla eran conocidos como una entidad que no podía ser rivalizada por otros humanos?
Eso fue porque después de llegar a esta etapa, obtuvieron un formidable talento de batalla. Por lo tanto, todos los Fluxers soñaban con poseer el linaje sabio de batalla. De hecho, incluso las existencias supremas como los sabios ordinarios y los sabios de dominio experimentaron un aumento en sus latidos al mencionar la línea de sangre del sabio de batalla. La razón fue realmente muy simple. Porque si pudieran refinar este rastro de línea de sangre de sabio de batalla, estos expertos de nivel de sabio tendrían la oportunidad de aumentar en gran medida sus posibilidades de llegar a la siguiente capa. Espantoso. Esta era una línea de sangre aterradora, y también la razón por la que había tan pocos sabios de batalla. Cada uno de ellos era como una bomba nuclear utilizada en la Edad Media. Por supuesto, cuanto más formidable es una forma de vida, menos fértiles son. Este era un grillete que unía a todas las criaturas vivientes. Los descendientes de los sabios de batalla eran muy pocos, y si aparecían después de perder la protección y la intimidación de sus padres, se podía imaginar fácilmente cuán aterradoras se volvieron sus situaciones. Li Yunmu estaba seguro de que no poseía ninguna línea de sangre sabia de batalla. Sin embargo, la razón por la que se creía que la poseía debería estar relacionada con que comprenda muchas habilidades básicas de forma independiente. Se vio obligado a aceptar que se trataba de un gran error. Esta fue la razón por la cual Li Yunmu, que siempre tramaba travesuras y nunca tomaba nada en serio, estaba tan conmocionado y furioso. Esta vez, estaba realmente aterrorizado y enfurecido hasta el extremo. Los que se atreven a robar mis vasos sanguíneos mueren, mueren, mueren. Dim, las fluctuaciones mentales actuales del anfitrión son perfectamente adecuadas para refinar la energía del demonio brujo. ¿Desea refinar de inmediato esta porción de energía de flujo oscuro? Dim, debido a que el estado mental actual del anfitrión es extremadamente adecuado para el refinamiento de la energía del demonio brujo, el sistema ha decidido independientemente ejecutar la refinación en nombre del anfitrión, ya que quiere evitar que el anfitrión pierda esta oportunidad de oro al ser distraído por la ira. Capítulo 130. Habilidad de ejecución de deidades. Después de la decisión independiente del sistema de fusionar la energía del demonio brujo con Li Yunmu, una bola de energía de flujo del demonio de sangre del inframundo flotó de su placa de almacenamiento y gradualmente se asimiló en su cuerpo. Explosión. La energía del demonio de sangre se dispersó libremente a través del cuerpo de Li Yunmu. Cuando la energía del trueno enterrada en él sintió este poder familiar que tenía el mismo origen, se transformó instantáneamente en una serpiente de trueno y comenzó a nadar, tratando de salir. Debajo de los sabios, todos son impotentes como las hormigas. Eres solo un pequeño cultivador de bajo nivel, eso es todo. En todo este mundo, no habrá nadie que no esté emocionado de encontrar a alguien con un linaje de sangre de sabio de batalla para obtener la oportunidad de convertirme en un sabio de batalla. Si hubiera estado en lugar de ese señor sabio, tal vez no estarías vivo ahora. Tan Baichen se burló mientras observaba atentamente a Li Yunmu, quien parecía haberse vuelto loco. ¡Qué broma! Un pequeño cultivador de bajo nivel también se atrevió a pararse frente a un sabio. Cuando un sabio decide hacer algo, ¿qué no se atreve a hacer? Las personas realmente ignorantes son valientes. Solo sobre la base de punto, Tan Baichen no creía que este Li Yunmu realmente tuviera una misteriosa secta detrás de él. Sin embargo, ¿quién sabía qué estaba pensando la hermana Yuerou cuando, sorprendentemente, fue a recibirlo y lo invitó a la mansión del señor de la ciudad? No solo eso, también permitió que este pequeño cultivador de bajo nivel ingresara a su grupo. Así es, hoy Tan Baichen no había aceptado la entrada de Li Yunmu en su grupo, sino que solo quería exponer la verdad sobre esta persona. Debido a que Tan Ruochen de su familia había entrado en contacto con este tercer discípulo de la llamada misteriosa secta Li hace mucho tiempo, la familia Tan ya había llevado a cabo una investigación extremadamente exhaustiva y detallada sobre él. Su informe de investigación interna había revelado que aunque este Li Yunmu poseía el linaje de un sabio de batalla, ni siquiera había una sombra de algún sabio de batalla que actuara como su respaldo, y mucho menos hablar de una misteriosa secta. Solo había heredado una buena fortuna que le habían conferido sus antepasados fallecidos. Había una alta posibilidad de que el sabio de batalla de la secta Li pudiera haber caído en alguna dimensión superior hace mucho tiempo. Siguiendo esta lógica, todo tenía mucho sentido. Esta línea de pensamiento respondió a todas las lagunas, como por qué Li Yunmu poseía habilidades como Violent Blade o Insect Step u otras habilidades de batalla de cultivo de flujo, pero él mismo no tenía ningún conocimiento sobre el mundo del flujo.
Hoy, Tan Baichen había venido personalmente a exponer la red de mentiras creadas por esta persona. Por un momento, las miradas de Tan Baichen y Lim Qingyang se encontraron, y ambos sonrieron de manera significativa el uno hacia el otro. Su plan se movía sin ningún problema. Incluso no habían esperado que fuera tan fácil hacer que Li Yunmu se volviera loco. Dado que la otra parte había perdido su razón debido a la ira, solo necesitaban agregar un poco de aceite a este fuego para guiar al descendiente de este sabio de batalla hacia el camino de su destino. Sin embargo, Tan Baichen aún no había dado el último paso antes de ver la sonrisa en el rostro de Lim Qingyang que de repente se convirtió en alarma. Hermano Tan, ten cuidado, Lim Qingyang solo pudo advertir inconscientemente, pero ya era demasiado tarde. Li Yunmu, que ya estaba enfurecido y se había fusionado con la energía del demonio de sangre en este momento, emitió instantáneamente un aura aterradora y una intención de matar sin fin. Mientras tanto, todo su cuerpo estaba envuelto por la energía del demonio de sangre. Ya que también tienes planes para la batalla de sangre de sabio en mi cuerpo, entonces también vas y mueres. De repente, una espada de guerra con truenos fríos envueltos apareció en la mano de Li Yunmu. Al momento siguiente, un intento de asesinato sin fin envolvió a todos los presentes en la escena. Morir. Una gran proyección de un enorme dragón, que apareció como un dios bárbaro desde la antigüedad, se manifestó detrás de él. Acompañó la ira desbordante de Li Yunmu y corrió hacia Tan Baichen. Esta enorme proyección estaba fuertemente envuelta alrededor de la hoja del trueno en la mano de Li Yunmu, que repentinamente cortó hacia Tan Baichen. No es bueno, este es el ejecutor de la deidad. La expresión de Lin Yuerou, la persona más fuerte presente en la escena, cambió de repente. Cuando logró responder, ya era demasiado tarde. Estaba a solo unos metros de distancia, pero en este momento, frente al ejecutor de la deidad, estos pocos metros eran como la distancia entre el cielo y la tierra. La energía del demonio de sangre llena de frenética intención de matar cortó instantáneamente el espacio entre Li Yunmu y Tan Baichen. Con la fuerza de la capa temporal de Lin Yuerou, podría haberla roto, pero llegó tarde medio segundo. La enorme proyección detrás del cuerpo de Li Yunmu ya se había reducido hacia el sorprendido y distraído Tan Baichen. La hoja era similar a la proyección, no dejaba rastros. Al instante cortó a Tan Baichen, cortando a lo largo de la distancia. Tan Baichen realmente merecía ser considerado como uno de los más poderosos entre los recién llegados. En una fracción de segundo, se dio cuenta de que su plan y el de Lim Qingyang habían salido mal. Una luz dorada brillaba y una armadura de flujo de cristal dorado cubría su cuerpo. Sin embargo, incluso su defensa formidable, así como la cubierta protectora del cuerpo de energía del flujo de cristal del arco iris, no sirvieron de nada. El corte de la enorme proyección contenía la infinita intención asesina de Li Yunmu. Cuando la imagen de la espada llegó a Tan Baichen, su armadura de flujo de cristal dorado se volvió inútil, al igual que su cubierta protectora de energía de flujo de color arcoíris. Su feroz mirada llena de flujo de energía gradualmente se volvió opaca y luego se extinguió. Su cuerpo aún mantenía la postura de bloqueo de la habilidad Tyrannical Cross-Shaped Arms de la familia Heavenly Dragon Tan, pero su aliento desapareció rápidamente, sin mostrar signos de existir en este mundo. Habilidad de ejecución de la deidad. La legendaria habilidad de ejecución de la deidad. Todas las personas presentes estaban mirando tontamente el corte ilusorio lleno de infinitas intenciones asesinas, que atacaron no a la persona sino a su mente. ¿Qué armadura de cristal o cubierta protectora de energía de flujo? Frente a este corte que atacaba al cerebro, todos eran inútiles, como nubes fugaces. Del mismo modo, también confirmó las palabras de Tan Baichen de hace unos momentos, que bajo el nivel de sabio todos eran como hormigas. Todos podrían ser asesinados fácilmente en cualquier momento. Tan Baichen estaba muerto. Había muerto la única tajada de Li Yunmu mientras estaba en un estado de locura. La muerte del joven prodigio no fue causada por la pérdida de vitalidad, sino que vino de su mente. En un instante, las tres energías de Tan Baichen se desvanecieron por completo. En este momento, incluso si un dios descendiera para poseer su cuerpo, aún no podría salvarlo. El único corte de Li Yunmu eliminó por completo todos los rastros de su existencia en este mundo. Lim Qingyang miraba todo con alarma. De repente descubrió que su evaluación estaba equivocada, ahora sintió que la decisión de Lin Yuerou de cambiar repentinamente su tratamiento hacia Li Yunmu había sido correcta. Sin embargo, no todo estaba completo. Li Yunmu, cuyo cuerpo estaba liberando una intención asesina interminable, de repente se dio la vuelta.
La energía del demonio de sangre hizo que sus pupilas se pusieran de color sangre, y una mirada aterradora, como la de un dios al que uno no podía mirar directamente, cayó sobre el cuerpo de Lin Qingyan. Segundo corte. Se dijeron dos palabras que sonaban como si hubieran venido de las profundidades debajo del edificio. Trajeron un escalofrío a todos, y todos se estremecieron involuntariamente. No es bueno, mantén tu mano. Lin Yuerou se sobresaltó. Esta era la primera vez que ella, la orgullosa hija del cielo, se sentía tan impotente. Aunque ya estaba en la capa temporal, enfrentar la ejecución de la deidad de Li Yunmu seguía siendo un desafío. Ella podía salvarse a sí misma con seguridad, pero salvar a otra persona era extremadamente difícil. Ella y Lin Qingyan estaban a solo 2 metros el uno del otro, sin embargo, estos 2 metros eran como la distancia entre el cielo y la tierra frente a la legendaria ejecución de la deidad. Al instante siguiente, la espada de Li Yunmu se cayó. La proyección del dios bárbaro descendió fríamente hacia Lin Qingyan. Se terminó. En este momento, todos los presentes sabían que todo había terminado. ¿Quién podría haber pensado que Li Yunmu se volvería loco de repente o podría anticipar que incluso un maestro de flujo temporal, Lin Yuerou, no podría evitar que matara a Lin Qingyan, el hijo del señor de Heavenly Cloud City? Una vez que el enfurecido Li Yunmu decidió matar, inmediatamente atacó. Asustado por el corte de Li Yunmu, Lin Qingyan ya había ensuciado el suelo. Si incluso una persona formidable como Tan Baichen no pudo escapar de esta calamidad después de usar las habilidades supremas de la familia Tan, entonces ¿qué debía hacer? Después de todo, él había avanzado su cultivo usando todo tipo de recursos. Habiendo perdido la voluntad de resistir, le gritó a Lin Yuerou con absoluta desesperación. Hermana, sálvame.